Sentí su mano rozar la mía mientras colocábamos libros en la estantería más alta. Afuera, en la sala principal, 3 clientes hojeaban novelas sin sospechar nada. Yo tenía 35 años y jamás había estado con un hombre. Él, Andrés, con sus 60 años y su voz grave, me susurró una palabra al oído que me hizo temblar. Entre el olor a papel viejo y madera húmeda, descubrí el vértigo del deseo, justo allí, en su librería, oculta detrás de una fila de libros. Me llamo Clara y hasta los 35 años mi vida había transcurrido sin grandes sobresaltos. Vivía con mi madre enferma en un piso modesto, en un barrio que parecía detenido en el tiempo. Cada día era igual al anterior: preparar el desayuno, llevarle la medicación, limpiar la casa, salir a hacer la compra, y por las tardes, cuando podía escapar un par de horas, refugiarme en la vieja librería de la esquina. La librería tenía un aire de otro tiempo. Estanterías altas, de madera oscura, con libros que olían a polvo y a secretos. Allí reinaba Andrés, el dueño, un hombre de 60 años, de cabello canoso, siempre con gafas redondas y un suéter gris que parecía ser parte de su piel. Había enviudado hacía años y, desde entonces, volcaba su vida en los libros. Yo lo observaba en silencio. Su manera de colocar los volúmenes con cuidado, de acariciar las páginas como si fueran frágiles tesoros, me conmovía. A veces me preguntaba si alguna mujer había recibido de él ese mismo trato delicado. Yo, en cambio, nunca había tenido a nadie. No lo decía en voz alta, pero era cierto: a mis 35 años era virgen. Nunca un hombre me había besado, ni abrazado, ni hecho sentir lo que tantas veces había leído en novelas escondidas bajo la cama. Había entregado mi juventud al cuidado de mi madre y a los libros que me servían de refugio. Y en ese silencio prolongado, mi corazón había aprendido a latir en secreto, observando a Andrés. Él era distinto de todos los hombres que conocía en el barrio. Había en su voz una calma que me desarmaba, en sus gestos una paciencia que yo nunca había recibido de nadie. Y aunque me avergonzaba reconocerlo, mis pensamientos más íntimos empezaban a girar en torno a él. Una tarde, mientras ordenaba conmigo una caja de ejemplares antiguos, me preguntó: ¿alguna vez alguien te ha leído en voz alta, Clara? Negué con la cabeza. Me ruboricé, y él sonrió levemente, como quien guarda un secreto. Tomó un libro de poemas y empezó a leer. Su voz llenó la estancia de una calidez inesperada, como si cada palabra fuera un roce invisible sobre mi piel. Esa fue la primera vez que sentí que algo dentro de mí despertaba. Allí, entre las estanterías polvorientas, descubrí que quizá no estaba condenada a vivir sin conocer el amor. Lo que no sabía entonces era que aquella librería se convertiría en el escenario de mis primeros temblores, de mis culpas y mis desvelos, pero también del amor más intenso y prohibido que jamás habría imaginado. Volví a la librería la tarde siguiente, como si un imán invisible me arrastrara. Había intentado convencerme de que no debía regresar tan pronto, de que era mejor espaciar mis visitas para no dar de qué hablar en el barrio. Pero apenas crucé la calle y vi el escaparate con sus vidrios empañados por la humedad, entendí que ya no había marcha atrás, aquel lugar se había convertido en mi refugio. Andrés estaba detrás del mostrador, acomodando un tomo encuadernado en cuero. Al levantar la vista y verme entrar, sonrió con un gesto breve, casi imperceptible, pero que en mí tuvo un efecto devastador. Mi pecho se apretó, como si el aire se volviera demasiado pesado para respirar. «Hoy has venido temprano», comentó, ajustándose las gafas. Necesitaba un respiro, dije, bajando la mirada. No podía contarle que mi madre había pasado la mañana quejándose de dolores, que yo había estado a punto de estallar en lágrimas. Solo quería escapar. Él asintió, como si entendiera sin necesidad de explicaciones. Me condujo hacia una estantería lateral y me tendió un libro delgado. «Poesía japonesa», dijo. «Son palabras que saben guardar silencio mejor que nosotros». Lo abrí y mis dedos rozaron los suyos. El contacto fue fugaz, casi inexistente, pero suficiente para que un calor inesperado me recorriera de arriba abajo. Aparté la mano de inmediato, torpe, como una niña sorprendida en falta. Andrés, en cambio, no reaccionó. Solo me observó con esa calma que lo caracterizaba,
como si todo estuviera bien. Pero en sus ojos había un brillo diferente, un destello que yo nunca le había visto. Durante un rato fingimos hablar de libros, pero el aire se había vuelto más espeso. Yo apenas escuchaba sus palabras, me quedaba atrapada en la cadencia de su voz grave, en la cercanía de su cuerpo, en la forma en que sus dedos recorrían los lomos de los volúmenes como si los acariciara. Un cliente entró, un joven estudiante que buscaba manuales de historia. Andrés se levantó para atenderlo, pero antes de alejarse se inclinó hacia mí y susurró: «Quédate, Clara. No te vayas todavía». Me quedé helada. Era la primera vez que me pedía eso. Y obedecí. Mientras el muchacho se paseaba por el pasillo principal, yo me refugié detrás de una estantería lateral. Desde allí podía ver a Andrés, su figura erguida, su serenidad al hablar, y sentí un estremecimiento extraño, una mezcla de orgullo y de deseo. Cuando el cliente se marchó, Andrés regresó hacia donde estaba. Se detuvo a un paso de mí y dijo en voz baja: «A veces pienso que los libros no son lo más valioso que guardo aquí». Mi respiración se aceleró. Supe entonces que no era la única en sentirlo. Entre esas estanterías, en medio del olor a papel viejo, algo se estaba gestando entre nosotros. Algo que pronto sería imposible de esconder. Salí de la librería esa tarde con el corazón latiendo desbocado y una certeza dolorosa: mi secreto, esa virginidad que había guardado como una losa durante 35 años, empezaba a tambalearse. ¿Y Andrés? Andrés era el único capaz de derribarla. Durante días intenté convencerme de que todo había sido un malentendido. Que la frase de Andrés, aquella sobre lo más valioso de la librería, no tenía el peso que yo le había dado. Pero cuanto más lo pensaba, más segura estaba de que sus palabras escondían un mensaje dirigido solo a mí. Volví a la librería un jueves por la tarde. El barrio hervía de ruido, niños jugando en la plaza, mujeres regresando con bolsas del mercado, voces cruzándose de una ventana a otra. Pero al abrir la puerta del local, el bullicio quedó atrás como si me sumergiera en otro mundo. El aire olía a papel viejo, a madera húmeda, a polvo acariciado por el tiempo. Andrés estaba de pie, colocando libros en el estante más alto. Sus brazos levantados dejaban entrever una fuerza que nunca había notado en él, oculta bajo sus suéteres gastados. Me observó desde arriba y me saludó con una inclinación de cabeza. «Llegas en buena hora», dijo. «Esta caja pesa demasiado para mí». Señaló una caja en el suelo. Me incliné para ayudarle y, sin querer, nuestras manos se encontraron sobre la tapa. Fue apenas un roce, pero ninguno de los dos lo retiró al instante. Lo miré, y por primera vez él no apartó la vista. El silencio se llenó de electricidad. De pronto, entraron dos clientes. Una pareja de mediana edad, que comenzó a pasearse entre las estanterías. Andrés carraspeó, apartó la mano y me indicó con un gesto que lo siguiera hacia el pasillo lateral, donde los recién llegados no podían vernos. Allí, entre libros de poesía y novelas olvidadas, me susurró: «No temas. Ellos no se fijan en nada, solo en lo que tienen delante». Y entonces pasó, su mano buscó la mía, la atrapó con suavidad, y la sostuvo más de lo que la simple cortesía permitía. Sentí que me temblaban las rodillas. Quise retirar los dedos, pero no pude. Era como si algo más fuerte que yo me empujara a quedarme allí, inmóvil, saboreando aquel contacto prohibido. Los clientes hablaban en la sala principal, hojeaban libros y comentaban en voz alta, sin imaginar que, a pocos pasos de ellos, yo estaba viviendo el momento más íntimo de mi vida. Andrés se inclinó levemente hacia mí. El olor de su piel, mezcla de tabaco apagado y papel, me envolvió. «¿Te asusta?», me preguntó al oído. «No», respondí, apenas un hilo de voz. «Me asusta lo que siento». Él sonrió. No dijo nada más. Se limitó a acariciar el dorso de mi mano con el pulgar, como si escribiera sobre mí un poema silencioso. Cuando la pareja salió de la librería, Andrés me soltó despacio, como si quisiera prolongar aquel instante hasta el infinito. Luego se apartó, volvió al mostrador y todo pareció volver a la normalidad.
Pero dentro de mí nada era ya igual. Aquella noche, en casa, mientras mi madre dormía en la habitación contigua, apoyé la frente en la ventana y recordé su mano en la mía. Fue entonces cuando comprendí que lo inevitable estaba cada vez más cerca. Aquel sábado la librería estaba más viva que de costumbre. Era día de mercado en el barrio y muchos aprovechaban para entrar a curiosear entre los estantes. Yo había prometido a Andrés ayudarlo a organizar unos volúmenes recién llegados, así que fui temprano, con el corazón latiendo como si supiera que algo decisivo iba a ocurrir. El local olía a cartón, a papel nuevo mezclado con el polvo de lo antiguo. Andrés me esperaba con una sonrisa leve, cansada, pero en sus ojos brillaba un destello distinto, como si supiera que aquel día no sería uno más. «Tenemos trabajo», dijo, señalando una pila de libros desordenados en el suelo. Nos agachamos a clasificarlos. Yo intentaba concentrarme, pero la cercanía de su cuerpo me ponía nerviosa. Sentía el calor de su hombro rozando el mío, el leve roce de su respiración cada vez que se inclinaba demasiado. En un momento, nuestras manos se toparon sobre el mismo ejemplar. Y esta vez, ninguno de los dos retiró la suya. Él me miró. Sus gafas reflejaban la luz que entraba por la ventana, pero detrás de ese brillo reconocí una decisión firme. Me susurró, apenas audible. «Clara». No me dio tiempo a responder. Con un gesto lento pero seguro, se inclinó hacia mí. Su boca buscó la mía entre las sombras de las estanterías. Fue un roce breve, torpe incluso, pero bastó para que el mundo desapareciera a nuestro alrededor. Sentí un fuego recorrerme, una sensación nueva, desconocida y poderosa. Mis labios nunca habían probado otros, y en ese instante comprendí que toda mi vida anterior se había reducido a esperar este momento. Entonces, una campanilla sonó en la puerta, otro cliente había entrado. Salté hacia atrás, con el rostro encendido, mientras Andrés se recompuso como si nada hubiera pasado. Se dirigió al mostrador con la calma de siempre, atendiendo al recién llegado, mientras yo me refugiaba tras una estantería, temblando todavía. Desde allí lo observaba, su voz serena, sus manos firmes al envolver un libro, como si no hubiera ocurrido nada. Y sin embargo, cuando levantó la vista hacia mí, sus ojos lo dijeron todo, un secreto había nacido entre nosotros. Al despedir al cliente, se acercó de nuevo. Me tomó del brazo con suavidad y susurró al oído. «Ya no hay marcha atrás, Clara». Yo asentí, incapaz de hablar. Sabía que tenía razón. Ese beso, escondido entre estanterías y silencios, había abierto una puerta que ninguno de los dos sería capaz de cerrar. Aquella noche, en casa, mientras escuchaba los ronquidos leves de mi madre en la habitación contigua, me llevé los dedos a los labios. Aún guardaban el eco de su beso. Y comprendí que lo prohibido ya era parte de mí. El día amaneció gris, con un cielo bajo que parecía aplastar las calles del barrio. Yo había pasado la mañana cuidando a mi madre, que no dejaba de toser. Cuando por fin logré que se durmiera, me escapé a la librería como quien huye de una cárcel invisible. Al entrar, el calor del interior me envolvió. Andrés estaba detrás del mostrador, hojeando un tomo antiguo. Al verme, cerró el libro con calma, pero sus ojos me recorrieron como si me estuviera esperando desde hacía horas. «Pensé que no vendrías hoy», me dijo. «Necesitaba estar aquí», respondí, bajando la voz. No hizo falta decir más. Bastó con esa confesión para que ambos supiéramos que algo iba a suceder. El local no estaba vacío. Dos clientes recorrían los pasillos, uno hojeando novelas de misterio, el otro curioseando en la sección de poesía. Pero la librería era grande, con rincones ocultos, y yo sabía que había lugares donde las miradas no alcanzaban. Andrés me llevó discretamente hacia el pasillo del fondo, entre estantes altos que casi tocaban el techo. Allí, el murmullo de los otros se escuchaba distante, como un eco. El corazón me latía tan fuerte que temía que cualquiera pudiera oírlo. «Clara», susurró, acercándose. «No aguanto más». Antes de que pudiera responder, me tomó de la cintura y me atrajo hacia él. Su boca buscó la mía con una urgencia contenida durante demasiado tiempo. Fue un beso profundo,
cargado de todo lo que habíamos callado en semanas. Sentí sus manos temblorosas recorrer mi espalda, mi piel ardiendo bajo la tela de mi vestido. Yo, que nunca había sido de nadie, me entregaba allí, en ese rincón secreto, mientras a pocos metros alguien hojeaba libros sin sospechar nada. El contraste me estremecía, el murmullo de páginas pasando, y nosotros ocultos entre sombras, descubriendo un deseo que no conocía fronteras. No sabes lo que significas para mí, me murmuró contra los labios. Tampoco tú sabes lo que has despertado, respondí, con la voz entrecortada. Su mano buscó la mía y la llevó a su pecho. Sentí el latido acelerado, tan desordenado como el mío. Todo mi cuerpo temblaba, no solo de miedo a ser descubierta, sino de la intensidad de aquel primer instante real, tangible, que iba mucho más allá de los besos. De repente, uno de los clientes se acercó al pasillo vecino. Podía escuchar sus pasos, el crujir del suelo bajo su peso. Me quedé helada. Andrés me apretó contra la estantería, cubriéndome con su cuerpo, como si así pudiera hacerme invisible. Nos quedamos en silencio, respirando apenas. El cliente pasó de largo, sin sospechar lo que se escondía a unos pasos de él. Cuando nos quedamos otra vez solos, Andrés me miró fijamente. Este lugar ya no es solo mío. Ahora también es tuyo. Yo asentí, con lágrimas en los ojos, entendiendo que no hablaba solo de la librería, sino de su vida entera. Salí de allí esa tarde con las piernas temblorosas, pero con una certeza ardiente: la mujer que entró en esa librería ya no era la misma que salió. Algo se había roto, o quizás algo había nacido. Mi madre llevaba días débiles, más callada que de costumbre. Aquella noche, después de darle la medicación y arropada bajo las mantas, se quedó dormida temprano. Yo me quedé en silencio, observándola respirar con lentitud, con el rostro iluminado apenas por la luz tenue de la lámpara. La habitación era pequeña, con 2 camas separadas por una mesilla de noche. En una dormía ella, en la otra, yo. No sé qué me impulsó, pero tomé el abrigo y salí un momento al pasillo. Y allí estaba Andrés. Había venido a traerme un libro de cuentos antiguos que sabía que me gustaban. Lo llevaba en la mano, envuelto en papel marrón. Perdona que sea tan tarde, me dijo en voz baja. Pensé que ya estarías despierta. El corazón me dio un vuelco. Miré hacia la habitación donde mi madre dormía, luego a él. Y sin saber cómo, lo invité a pasar. Caminamos despacio, intentando no hacer ruido, hasta que entramos los dos en la habitación. Mi madre seguía profundamente dormida, respirando con calma. Yo cerré la puerta con suavidad. Andrés dejó el libro sobre la mesilla y me miró. Su rostro tenía una seriedad distinta, como si supiera que cruzar ese umbral cambiaba todo. Clara, susurró. ¿Estás segura? No respondí con palabras. Solo asentí, y me acerqué a él. Su mano buscó mi mejilla, acariciándola con la ternura de quien toca algo sagrado. Nos besamos en silencio, apenas rozando los labios, con miedo y deseo entrelazados. El crujido de la cama de mi madre me hizo contener el aliento. Nos detuvimos, pero ella no se movió. Seguía dormida, ajena a lo que ocurría a un par de pasos de su cuerpo. El riesgo nos envolvía, y lejos de detenernos, encendía más la chispa. Andrés me atrajo hacia mi cama, y nos sentamos en el borde. Sus manos temblaban al entrelazarse con las mías. Yo lo miré, con los ojos llenos de incertidumbre, y le confesé en un susurro. Nunca he estado con nadie. Él se quedó quieto. Su rostro mostró una mezcla de asombro y ternura infinita. Entonces, dijo con la voz rota. Permíteme hacerlo con cuidado, Clara. No hubo más palabras. Solo sus manos en mi espalda, su aliento tibio en mi cuello, y la certeza de que mi vida estaba cambiando en ese mismo instante, mientras mi madre dormía a pocos metros. Todo lo que había leído en los libros, todas las escenas soñadas en secreto, cobraban vida. Cuando terminó aquella primera noche, me quedé en silencio, recostada junto a él, escuchando el crujido de la madera y la respiración de mi madre.
Era como vivir dos mundos opuestos al mismo tiempo, la hija obediente que cuidaba de su madre enferma, y la mujer que acababa de descubrir por fin lo que era entregarse al amor. Esa madrugada, antes de que se marchara, Andrés me susurró al oído. Nunca lo olvidaré. Ni este momento, ni a ti. Yo asentí, con lágrimas contenidas. Porque sabía que, aunque el secreto pesara sobre nosotros, esa noche ya era parte de mi alma. Habían pasado solo 2 días desde aquella noche en mi habitación. Yo todavía sentía en la piel el temblor de sus manos, el calor de sus besos, y en la memoria el eco de sus palabras. Salí temprano de casa, con la excusa de comprar unas medicinas para mi madre, pero en realidad lo único que quería era volver a la librería. El local estaba medio vacío cuando entré. Andrés estaba ordenando unos tomos en el mostrador, con el gesto sereno de siempre, aunque sus ojos brillaron al verme. «Llegas en buena hora», me dijo en voz baja. «Tengo cajas que necesitan ordenarse en la trastienda». La trastienda era un espacio pequeño, lleno de polvo, con mesas de madera y montones de libros apilados. Apenas entraba la luz por una ventana diminuta. Allí el tiempo parecía haberse detenido. Él cerró la puerta detrás de nosotros, y por un momento me quedé inmóvil, rodeada de aquel olor a papel viejo. Me miró, sin decir palabra, y entendí lo que quería. El silencio lo decía todo. «Clara», susurró, «aún no me creo lo que vivimos el otro día». «Ni yo», respondí, con la voz temblorosa. No hizo falta más. Sus labios buscaron los míos con urgencia. Me sujetó de la cintura, y me apoyó contra la mesa llena de libros abiertos. El roce de las páginas bajo mis manos, el crujido de la madera, todo se mezclaba con la intensidad del momento. Mientras nos besábamos, escuché la campanilla de la puerta principal. Un cliente había entrado en la librería. Me quedé helada. «Andrés», murmuré, intentando apartarme. «SHHH», me calló, apretándome contra él. «No pasa nada». Sus labios siguieron los míos, sus manos recorrían mis brazos como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Yo apenas podía respirar, entre el miedo a ser descubierta y el deseo que me dominaba. El cliente se movía en la sala principal. Podía escuchar sus pasos, el pasar de páginas, incluso su tos. Andrés se separó un segundo, me miró con intensidad y susurró. «¿Ves? No saben nada. Nadie nos ve. Este es nuestro secreto». Me estremecí. Era verdad. Nadie sospechaba que, detrás de esa puerta cerrada, yo estaba descubriendo un mundo nuevo con él. Cuando el cliente se marchó y la campanilla sonó de nuevo, Andrés me abrazó con fuerza. Apoyé la cabeza en su pecho y escuché los latidos apresurados de su corazón. Sentí que éramos como 2 fugitivos, atrapados en un escondite, con el mundo entero ajeno a lo que ocurría entre nosotros. Antes de abrir la puerta y volver al mostrador, Andrés me acarició la cara con delicadeza. «Prométeme que no tendrás miedo, Clara. Esto apenas empieza». Asentí, aunque por dentro sabía que el miedo ya estaba en mí, y que crecería con cada encuentro. Pero también sabía que no había vuelta atrás, la librería, con su silencio y sus estanterías, se había convertido en el escenario de mi despertar. La noche después de la trastienda no pude dormir. Me revolvía en la cama, mirando el techo, escuchando la respiración pausada de mi madre al otro lado de la habitación. A veces ella murmuraba cosas entre sueños, y yo me estremecía pensando en lo que ocurriría si alguna vez despertara y me encontrara con Andrés allí, a mi lado, como aquella noche. Durante 35 años había vivido como una mujer obediente. Nadie en el barrio podía señalarme nada, cuidaba de mi madre, iba a misa los domingos, me ocupaba de la casa. Y ahora, de pronto, me encontraba enredada en un secreto que ardía en mi pecho como una llama incontrolable. Al día siguiente, cuando entré a la librería, Andrés me miró con esa calma que parecía inmutable. Pero yo ya no podía mirarlo igual. En sus manos aún sentía el recuerdo de sus caricias, en sus labios el eco de los besos. «Pareces cansada», dijo en voz baja. «No he dormido bien», respondí, evitando su mirada.
Me tomó del brazo suavemente y me llevó hasta un rincón. Allí, rodeados de estantes altos y del murmullo lejano de la calle, me acarició la mejilla. Clara, no te arrepientas. Lo que vivimos no fue un pecado, fue amor. Yo bajé la cabeza. Amor, repetí en un susurro. Y, sin embargo, me siento culpable. Él me levantó el rostro con los dedos. No debes sentir culpa por descubrir lo que es vivir. Has dado demasiado a los demás, demasiado tiempo sin pensar en ti. Ahora es tu momento. Sus palabras me atravesaron como un bálsamo. Y aún así, dentro de mí había un peso que no podía ignorar, mi madre, frágil, dependiente, sin saber nada de lo que ocurría. Yo volvía de la librería con las mejillas encendidas y las manos temblando, y ella me recibía con una sonrisa confiada, creyendo que había pasado la tarde entre libros, sin sospechar que yo había cruzado la frontera de mi inocencia. Una tarde, mientras le servía la sopa, me miró con curiosidad. «Te noto distinta, hija», dijo, entornando los ojos. «Como si tuvieras un secreto». El corazón me dio un vuelco. Casi dejé caer la cuchara. «¿Distinta?», pregunté, forzando una risa. «Será el cansancio». Ella no insistió, pero su mirada me persiguió toda la noche. Regresé a la librería al día siguiente, buscando en Andrés un alivio que solo él parecía poder darme. Me abrazó entre las estanterías y me susurró. «Clara, deja que yo cargue con tus dudas. Tú, solo vive». Y lo hice. Me dejé arrastrar otra vez, aunque en mi interior sabía que esa dualidad, la hija obediente y la mujer secreta, pronto se volvería insostenible. El cielo se oscureció de golpe aquella tarde. Desde la ventana de mi habitación vi cómo las nubes negras se amontonaban sobre los tejados, y el viento hacía crujir las ramas de los árboles. Mi madre dormía, agotada por la fiebre, y yo sentía que la tormenta que rugía afuera era la misma que llevaba dentro del pecho. No podía quedarme allí. La culpa me asfixiaba, el deseo me quemaba, y la única salida que veía era él. Andrés. Me puse un abrigo ligero y salí corriendo por las calles empedradas, mientras la lluvia comenzaba a caer con furia. El agua me calaba hasta los huesos, pero no me importaba. Cada paso me acercaba a la librería, ese lugar donde todo mi mundo se había derrumbado y, al mismo tiempo, renacido. La puerta estaba entornada. Empujé y entré, empapada, con el corazón en la garganta. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por una lámpara sobre el mostrador. Andrés levantó la vista de un libro y, al verme chorreando, se levantó de inmediato. «Clara», exclamó. «¿Qué haces bajo esta tormenta?». Me acerqué a él sin responder. No podía. Tenía los labios temblando, no por el frío, sino por todo lo que guardaba dentro. Él intentó quitarme el abrigo, pero lo detuve, tomándole la mano. «Andrés, no puedo más», dije, casi sin voz. «No puedo vivir con esta lucha dentro de mí». Sus ojos se suavizaron. Me acarició el rostro, apartando los mechones húmedos de mi frente. «Clara, mírame». Su voz era firme, profunda. «No estamos haciendo nada malo. Lo que sentimos es real». Me derrumbé contra su pecho, sollozando, y sus brazos me envolvieron con una fuerza inesperada. El olor a tabaco, a papel, a madera mojada me rodeó como un refugio. La lluvia golpeaba los cristales con furia, y en medio de ese estruendo, nuestros labios se buscaron. Fue un beso largo, desesperado, cargado de todo lo que no podía decir en palabras. Sentí su calor atravesando la humedad de mi ropa, su respiración mezclada con la mía. Me guió hacia la trastienda, donde la penumbra y el silencio nos protegían del mundo exterior. Allí, con la tormenta rugiendo como un testigo invisible, me entregué de nuevo a él. No había miedo de clientes, ni de miradas indiscretas, ni siquiera de la voz de mi madre en mi cabeza. Solo existíamos nosotros, enredados entre libros viejos y el eco de la lluvia. Cuando todo terminó, me quedé en silencio, apoyada en su pecho. Escuchaba su corazón, fuerte pero desordenado,
como el mío. Andrés acarició mi cabello mojado y susurró. Eres la razón por la que vuelvo a sentirme vivo. Esa frase me atravesó por completo. Yo, que había pasado media vida sintiéndome invisible, me convertía de pronto en el motivo de vida de alguien más. Esa noche, al regresar empapada a casa, me miré al espejo y vi a otra mujer. Ya no era la hija obediente ni la solitaria virgen de 35 años. Era una mujer que había probado el amor, el riesgo y el vértigo de vivir. La rutina en la librería cambió por completo después de aquella tormenta. Yo ya no entraba como una clienta cualquiera. En cuanto cruzaba la puerta, Andrés me regalaba una mirada que era solo mía, un destello fugaz, lleno de complicidad. Nadie más lo notaba, pero yo lo sentía como un fuego bajo la piel. Algunas mañanas lo ayudaba a organizar cajas de libros en la trastienda, otras fingía leer en silencio mientras él atendía clientes. Pero detrás de cada gesto cotidiano había un submundo secreto, una corriente invisible que nos arrastraba hacia lo prohibido. Una tarde, mientras dos estudiantes hojeaban manuales en la sección de historia, Andrés me tomó del brazo y me llevó hacia un rincón oculto entre estantes altos. Allí, protegido por la sombra de los libros, me besó con una urgencia que me dejó sin aliento. Andrés, susurré, temiendo que alguien pudiera escucharnos. SHHH, me calló, con los labios aún pegados a los míos. Nadie se da cuenta. Sentí su mano rozando la mía, sus dedos entrelazándose con los míos como si fueran una promesa. El murmullo de las voces de los clientes, el sonido de las páginas pasando, todo se mezclaba con el latido desbocado de mi corazón. En otra ocasión, un anciano buscaba novelas en voz alta, preguntando títulos imposibles de encontrar. Andrés lo atendía con calma, pero al mismo tiempo su rodilla rozaba la mía bajo la mesa del mostrador. Yo temblaba, incapaz de concentrarme, mientras fingía leer un catálogo. Aquella mezcla de peligro y ternura se volvió adictiva. El momento más arriesgado llegó un viernes por la tarde. El local estaba lleno, 3 clientes en diferentes pasillos, hojeando sin prisa. Andrés me llevó hasta el fondo, fingiendo que necesitaba mi ayuda para mover una caja. La colocamos en el suelo y, mientras nos inclinábamos sobre ella, me sujetó de la cintura y me atrajo hacia él. El roce fue rápido, casi invisible para cualquiera que hubiera mirado. Pero yo sentí que el mundo entero se apagaba. Su respiración estaba en mi cuello, sus labios rozando apenas mi piel. Cerré los ojos, atrapada entre el miedo a ser descubierta y el deseo que me consumía. Algún día nos pillarán, susurré, con un hilo de voz. Ese día, Clara, me respondió, mirándome con intensidad, yo diré la verdad, que te amo. Me quedé helada. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Te amo. Palabras que yo había leído miles de veces en novelas, pero que nunca había escuchado dirigidas a mí. Regresé a casa esa noche con el corazón encendido. Mi madre me esperaba en la mesa, cansada pero sonriente, sin sospechar nada. Yo la miraba y sentía la culpa clavarse en mí como una espina. Pero al mismo tiempo, dentro de mí había nacido algo que ya no podía arrancar, la certeza de que, por fin, estaba viviendo lo que siempre había soñado. Y poco a poco, sin darme cuenta, ese amor oculto comenzó a ocuparlo todo, mis pensamientos, mis pasos, incluso mi forma de respirar. Los días se fueron acumulando uno tras otro, como páginas que alguien pasa con demasiada prisa. Y en medio de aquella rutina secreta, empecé a sentir algo distinto en mi cuerpo. Al principio fueron pequeños mareos, una fatiga extraña que atribuía al cansancio de cuidar a mi madre. Luego vinieron los retrasos, que me hicieron contar una y otra vez los días, como si con las cuentas pudiera negar la verdad. Una tarde, mientras ordenaba libros en la librería, me detuve de golpe. La caja frente a mí se volvió borrosa, mi respiración se aceleró. Andrés lo notó enseguida. ¿Estás bien, Clara?, preguntó, acercándose. Yo asentí, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía seguir ocultándolo. Lo llevé a la trastienda, cerré la puerta, y con la voz rota le dije: Andrés, estoy embarazada.
El silencio que siguió fue tan intenso que hasta los ruidos de la calle parecieron apagarse. Él se llevó una mano a la frente, como si necesitara apoyarse en algo invisible. ¿Estás segura?, preguntó al fin. Asentí con fuerza, las lágrimas cayendo. Sí. Lo sé. Lo siento en mí. Vi cómo sus ojos se humedecían, pero no de alegría. Era un llanto contenido, una mezcla de ternura y de miedo. Clara, yo tengo 60 años. ¿Tú sabes lo que significa esto? Significa vida, respondí, aferrándome a su brazo. Significa que lo nuestro no es solo secreto, no es solo deseo. Es real. Él me abrazó con fuerza. Sus manos temblaban en mi espalda, como si quisiera sostenerme y al mismo tiempo sostenerse a sí mismo. Te juro que no voy a dejarte sola, dijo, con la voz entrecortada. Pase lo que pase. Los días siguientes fueron un torbellino. Yo caminaba por el barrio con una sonrisa escondida, acariciándome el vientre como si guardara un tesoro. Pero por dentro me invadía también el miedo. ¿Cómo explicarle a mi madre? ¿Cómo esconder algo que tarde o temprano sería evidente? Andrés, por su parte, estaba más silencioso. Pasaba más tiempo en la librería, como si buscara en los libros respuestas que no encontraba. Una noche, mientras acomodábamos tomos en silencio, me miró y dijo: Tengo miedo por ti, Clara. Y por el niño. Mi edad, no quiero que te quedes sola con un hijo si a mí me pasa algo. Le tomé las manos, mirándolo fijamente. Lo único que temo es no vivirlo contigo. No hubo más palabras. Nos abrazamos en medio del polvo y los estantes, y yo sentí que, pese a la incertidumbre, ese hijo nos unía como nada más lo había hecho antes. Pero en lo profundo de mi corazón, una sombra empezó a crecer. Algo me decía que la vida no iba a permitirnos este regalo tan fácilmente. Las primeras semanas fueron un secreto dulce, casi ingenuo. Caminaba por el barrio con la sensación de que llevaba escondida una joya bajo el corazón, algo que nadie podía arrebatarme. En la librería, cada vez que Andrés me miraba mientras acariciaba mi vientre, sentía que el mundo tenía sentido. Pero pronto aparecieron las primeras señales de alarma. Un dolor punzante en las noches, mareos que me hacían perder el equilibrio, manchas que me llenaron de terror. Me abrazaba el vientre con las manos como si así pudiera protegerlo de todo. Andrés lo notó enseguida. Una tarde, cuando llegué a la librería pálida y con los ojos hundidos, me llevó a la trastienda y me hizo sentar. Clara, no puedes seguir fingiendo que todo está bien, dijo, con el ceño fruncido. Tenemos que ir al médico. Yo bajé la mirada. Tengo miedo, ¿y si me dicen que lo pierdo? Él me tomó la cara entre las manos y me obligó a mirarlo. El miedo no lo va a salvar, Clara. Lo que sí puede ayudar es que hagamos lo correcto. Fuimos en secreto, sin contarle nada a mi madre. En la consulta, el médico nos miró con seriedad. Su edad complica mucho las cosas, le dijo a Andrés, evitando mi mirada. Y usted, Clara, está demasiado débil. No digo que sea imposible, pero deberán tener cuidado. Salimos de allí en silencio, con un peso nuevo sobre los hombros. Andrés me tomó de la mano en la calle y murmuró: Si lo perdemos, Clara, quiero que sepas que no será tu culpa. Yo rompí a llorar. Pero yo ya lo siento dentro, como si ya fuera parte de mí. En las semanas siguientes, Andrés se convirtió en mi sombra. Me acompañaba a todas partes, me prohibía cargar peso, me llevaba fruta y caldo caliente a casa. En la librería ya no me dejaba mover cajas ni subir escaleras. Tu único trabajo ahora es cuidarte, repetía una y otra vez. Había ternura en cada gesto suyo, pero también miedo. A veces lo sorprendía mirándome con un vacío extraño en los ojos, como si se reprochara algo que no podía nombrar. Una noche, mientras descansábamos en la trastienda, apoyada en su hombro, lo escuché susurrar sin darse cuenta. Dios, no me lo quites. Y entendí que ese hijo no era solo mío. Era también el último hilo de juventud y esperanza al que Andrés se aferraba.
Pero en el fondo, lo sabía, la sombra del riesgo estaba siempre allí, acechando. Y aunque intentara ocultarlo, había noches en que despertaba empapada en lágrimas, preguntándome si tendría la fuerza de soportar lo inevitable. La madrugada en que lo perdí todavía vive en mí como una herida abierta. Me despertó un dolor insoportable, un latido desgarrado en mi vientre que me hizo encogerme en la cama. La respiración de mi madre seguía tranquila a mi lado, ajena a mi sufrimiento. No quise despertarla. Con un esfuerzo desesperado, me vestí y salí al pasillo, tambaleándome hasta la puerta. No sé cómo llegué a la librería. Andrés dormía en el piso de arriba, y cuando me vio en el umbral, pálida y temblando, casi se desplomó de la impresión. «¡Clara!», gritó, corriendo hacia mí. No hizo falta que le dijera nada. Me tomó en brazos como pudo, con la fuerza que aún le quedaba, y me llevó a su cama. Allí, entre sollozos y espasmos de dolor, sentí como todo se me escapaba. El pequeño latido que había creído sentir dentro de mí se apagaba, y con él, un pedazo de mi alma. Lloré hasta quedarme sin voz. Andrés no se apartó ni un segundo. Me sostenía la mano, me acariciaba el cabello, me murmuraba palabras que apenas escuchaba. «No es tu culpa, Clara. No es tu culpa». Pero en mi corazón, la culpa ardía como fuego. Me repetía que quizá no había cuidado lo suficiente, que mi cuerpo no había sabido sostener la vida. Y cada lágrima me hundía más en esa oscuridad. Durante días no quise salir de la habitación. La librería siguió funcionando como podía, con Andrés atendiendo clientes en silencio, con el rostro más envejecido que nunca. Por las noches subía y se sentaba a mi lado, sin intentar consolarme con palabras. Solo me acompañaba, como si entendiera que a veces el dolor no admite explicaciones. Una noche, cuando por fin me atreví a hablar, le dije con voz quebrada: «Andrés, lo he perdido todo». Él me tomó el rostro entre sus manos y me obligó a mirarlo. Sus ojos estaban enrojecidos, como si también hubiera llorado en secreto. «No, Clara. No me has perdido a mí». Lo abracé con una desesperación que me sorprendió. En medio de aquel vacío, lo único que me quedaba era él. Y supe entonces que si me alejaba de Andrés, lo perdería todo de verdad. A partir de ese momento, nuestra relación cambió. Ya no era solo deseo o secreto. Era también duelo compartido, un dolor que nos ataba como cadenas invisibles. La librería se convirtió en nuestro refugio silencioso, un lugar donde los libros guardaban nuestras lágrimas escondidas entre las páginas. Pero dentro de mí había una herida que tardaría en cerrarse. Cada vez que veía a una madre con un niño en brazos, sentía que la vida me recordaba lo que me había arrebatado. Y aún así, cada vez que Andrés me miraba con ternura, entendía que, pese a todo, seguíamos vivos. El tiempo después de la pérdida se midió en suspiros y silencios. Ya no contaba los días por semanas de embarazo, sino por la manera en que el sol entraba en la librería cada mañana, iluminando las motas de polvo suspendidas en el aire. Andrés me enseñó a mantenerme en pie cuando yo sentía que me desmoronaba. Cada mañana abría el local como siempre, pero ahora me pedía que me sentara detrás del mostrador, junto a él. «Tu presencia lo llena todo», decía, y yo me limitaba a sentir, aunque me costaba creerlo. Las horas pasaban entre clientes que apenas notaban la tristeza que nos envolvía, entre estanterías que eran testigos mudos de lo que habíamos vivido y perdido. Había tardes en las que me quedaba observando a Andrés mientras envolvía libros en papel marrón, y sentía una ternura inmensa. El hombre que había devuelto la vida a mi cuerpo era también el hombre que compartía conmigo el duelo de lo que no pudo ser. Por las noches, cuando regresaba a casa, me encontraba con la rutina de siempre, mi madre, debilitada pero estable, esperándome con preguntas simples, ajena a lo que yo cargaba en secreto. En esos momentos la culpa regresaba, pero al recordar la mirada de Andrés, esa culpa se transformaba en un extraño consuelo. Una tarde lluviosa, cuando el local estaba vacío, Andrés cerró la puerta antes de lo habitual. Se acercó a mí, con un gesto cansado pero firme, me rodeó con sus brazos. «Clara, no podemos quedarnos atrapados en la tristeza. Tenemos que seguir adelante, juntos.
Yo apoyé la cabeza en su pecho y sentí su corazón, lento pero seguro. Tengo miedo de que me olvides, confesé en voz baja. De que este dolor nos separe. Él me tomó de la barbilla y me obligó a mirarlo a los ojos. Clara, este dolor nos une más que nada. No hay un solo día en el que no piense en ti como mi razón de estar aquí. Nos besamos con una calma distinta, no con la urgencia de los primeros encuentros, sino con la serenidad de quienes saben que el amor también se construye en la pérdida. Aquella noche, en la trastienda, entre montones de libros y cajas olvidadas, volvimos a unirnos. No para olvidar, sino para recordarnos que aún estábamos vivos. En los días siguientes, me di cuenta de algo importante, mi vida había cambiado para siempre. Ya no era la mujer invisible que se escondía tras los cuidados de su madre y los libros. Ahora era alguien que conocía la plenitud y el dolor, y que había elegido a Andrés como compañero en ambos. El barrio podía seguir murmurando, mi madre podía seguir sin saberlo, pero dentro de esas paredes de madera y papel, habíamos creado un pequeño mundo propio donde lo único que importaba era aferrarnos el uno al otro. El calendario avanzó sin que me diera cuenta. Lo que empezó como encuentros furtivos entre estanterías y susurros en la trastienda se transformó poco a poco en una rutina que parecía de matrimonio. Yo pasaba cada día en la librería, ayudando a atender a los clientes, ordenando cajas, limpiando el polvo de los tomos más viejos. Andrés y yo no necesitábamos hablar demasiado, cada gesto, cada mirada, contenía la intimidad de quienes compartían ya más que un secreto. Me acostumbré a preparar café en la pequeña cocina del fondo, a comer con él sentada en un banco junto al mostrador, a cerrar juntos la librería al anochecer. A veces, cuando bajábamos la persiana, él me tomaba de la mano como si ese gesto sencillo fuera la prueba de un compromiso que no se podía decir en voz alta. Por las noches, cuando regresaba a casa, mi madre me preguntaba por los libros nuevos que habían llegado, convencida de que yo trabajaba allí como simple ayudante. Nunca sospechó la verdad. En cierto modo, me tranquilizaba que así fuera, la ilusión de ser solo la hija obediente seguía intacta para ella, mientras yo vivía en secreto como mujer al lado de Andrés. El tiempo, sin embargo, no perdona. Andrés había cumplido 63 cuando empecé a notar los primeros signos de cansancio. Su espalda se encorvaba un poco más cada día, sus pasos eran más lentos al subir las escaleras que llevaban al pequeño almacén. Había tardes en que lo encontraba con los ojos cerrados en la mecedora de la trastienda, sosteniendo un libro que ya no leía. Solo descanso un momento, decía, sonriendo con suavidad. Yo fingía no preocuparme, pero por dentro me invadía un miedo nuevo, la certeza de que su tiempo era distinto al mío, de que la diferencia de edad no era solo un número, sino un camino que lo acercaba más rápido que a mí al final. Y, sin embargo, lo amaba con más fuerza que nunca. Esa fragilidad lo hacía más humano, más mío. Me descubrí cuidándolo casi con la misma ternura con la que cuidaba de mi madre. Preparaba infusiones para él, le insistía en que no cargara cajas pesadas, lo convencía de cerrar antes la librería cuando lo veía agotado. Una tarde, mientras compartíamos un plato de sopa en el mostrador, me miró con ojos brillantes y dijo: «Clara, estos años contigo han sido los mejores de mi vida. No importa cuánto me quede, ya me has dado más de lo que imaginé tener». Sentí un nudo en la garganta. Le tomé la mano y se la apreté con fuerza. «No digas eso. Lo que nos queda será aún más». Pero en mi interior sabía que no era del todo cierto. El tiempo era un enemigo silencioso, y cada día lo sentía más cerca. Aún así, me prometí que, mientras lo tuviera a mi lado, cada minuto sería un regalo. La librería se había convertido en nuestro hogar compartido, en el lugar donde amábamos, reíamos y llorábamos. Y aunque nadie en el barrio supiera la verdad, yo me sentía casada con Andrés, atada a él por algo mucho más fuerte que un papel, por la vida compartida, por el secreto guardado entre páginas y susurros. El otoño llegó temprano aquel año. Las hojas caían en remolinos frente a la librería y el aire traía un frío que parecía colarse también en mis huesos. Pero lo que de verdad me helaba no era el clima, sino la fragilidad creciente de Andrés. Ya no era el hombre que, años atrás, me había sorprendido con la fuerza de sus brazos al alzar cajas pesadas o con la firmeza de su voz al leer en voz alta.
Ahora lo veía detenerse cada pocos pasos para recobrar el aliento, apoyarse en el mostrador después de atender a un cliente, masajearse las manos con gesto de dolor cuando creía que yo no lo miraba. Solo es cansancio, Clara, me repetía, siempre con la misma sonrisa tranquila. Pero yo sabía que no era solo eso. Las arrugas en su rostro se habían profundizado, sus ojos claros a veces se perdían en un velo de cansancio, y su espalda se encorvaba cada vez más. Había noches en que lo escuchaba toser en la trastienda, una tos áspera que me mantenía en vela. El miedo me invadía en silencio. Pasaba los días intentando no demostrarlo, sonriendo a los clientes, acomodando libros, preparando café. Pero por dentro una voz no dejaba de repetirme que el tiempo se nos escurría entre los dedos. Una tarde, mientras cerrábamos la librería, Andrés se dejó caer en la silla junto al mostrador. Se llevó la mano al pecho y cerró los ojos. Corrí hacia él, aterrada. ¿Andrés? Pregunté, con la voz rota. Abrió los ojos lentamente y me acarició la mano. No te asustes, Clara. Estoy bien, solo necesito que me recuerdes que aún tengo motivos para seguir aquí. Me incliné y lo besé con ternura, con lágrimas resbalando por mi rostro. Eres mi motivo, Andrés. Eres todo lo que tengo. Esa noche, al volver a casa, me sentí más adulta que nunca. Miré a mi madre dormida, cada vez más frágil, y pensé en cómo la vida parecía rodearme de cuerpos que se iban desgastando. Yo, que había pasado tanto tiempo temiendo el amor, ahora lo vivía en carne propia y descubría que la mayor prueba no era entregarse, sino sostener a quien uno ama cuando la fuerza se apaga. Los días siguientes me dediqué a cuidarlo con la misma devoción con la que lo había amado en secreto. Le preparaba infusiones de hierbas, le insistía en descansar más, y me ofrecía abrir la librería sola cuando lo veía agotado. Al principio protestaba, pero luego cedía, agradecido. Una tarde, mientras lo ayudaba a subir las escaleras del almacén, me detuvo de repente. Me miró fijamente, con esa intensidad que aún conservaba, y dijo: Clara, cuando yo no esté, la librería será tuya. Siempre fue más tuya que mía. Sentí que el mundo se me derrumbaba. No quería oír esas palabras. No quería aceptar que la muerte se asomaba entre nosotros. No digas eso, susurré, con la garganta apretada. No soportaría perderte. Él me abrazó con la poca fuerza que le quedaba. No me perderás. Seguiré contigo en cada libro, en cada rincón de esta librería. Aquella noche lloré en silencio, abrazada a las páginas de un tomo que habíamos leído juntos. Porque por primera vez comprendí que la vida no me pedía renunciar al amor, sino prepararme para despedirlo. Nunca pensé que llegaría el día en que sería yo quien llevara sobre mis hombros la librería que tantas veces me había visto temblar de emoción. Al principio solo eran pequeños gestos, atender a un cliente mientras Andrés descansaba, limpiar el polvo de los estantes, ordenar cajas recién llegadas. Pero poco a poco me di cuenta de que toda la rutina del lugar recaía en mí. Andrés ya no podía pasar horas de pie. Sus rodillas le dolían, sus manos se le agarrotaban, y el cansancio lo obligaba a sentarse tras el mostrador la mayor parte del tiempo. A veces hojeaba un libro, fingiendo que lo leía, pero yo sabía que lo hacía solo para ocultar su debilidad. Hoy estás más bonita que ayer, me decía con una sonrisa, cuando me veía subir la persiana. Lo dices porque ya no tienes fuerzas para discutir conmigo, le respondía, intentando darle ligereza al momento. Y así, entre bromas suaves y silencios pesados, aprendí a convertirme en su pilar. Comencé a abrir la librería por las mañanas, a hablar con los clientes, a recomendar lecturas, algo que antes me daba vergüenza. Me descubrí disfrutando de ese papel. Era como si cada libro, cada mirada agradecida de un cliente, me recordara que no estaba sola, que había un lugar en el mundo donde yo tenía voz. Pero por las noches, cuando Andrés se quedaba dormido en la trastienda, me sentaba a su lado y lo observaba respirar con dificultad. Le acariciaba la frente, apartando el sudor que se acumulaba, y sentía que la vida me estaba preparando para una pérdida que yo no quería aceptar. Clara, murmuraba a veces medio dormido, no olvides que esta librería es tuya. No dejes que muera conmigo.
Yo apretaba su mano, conteniendo las lágrimas. No voy a dejar que nada muera, Andrés. Ni la librería, ni lo que vivimos. La rutina con mi madre también pesaba. Pasaba las mañanas cuidándola y las tardes entregándome a la librería y a Andrés. A veces sentía que me desdoblaba, hija obediente en casa, compañera y sostén en la librería. Pero, extrañamente, no me quejaba. Era agotador, sí, pero también sentía que al fin tenía un propósito. El barrio empezó a verme de otra manera. Los clientes preguntaban por mí, confiaban en mis recomendaciones. Algunos vecinos murmuraban, claro, pero ya no me importaba. Había aprendido a vivir entre sus juicios. Una tarde, cuando cerrábamos, Andrés me tomó la mano con un gesto lento, como si cada movimiento le costara el doble. Clara, nunca imaginé que alguien pudiera darme tantos años de paz y de amor. Tú me has devuelto la vida que creía perdida. No supe qué responder. Solo apoyé mi frente contra la suya y susurré. Y tú me diste la vida que nunca tuve. Ese día comprendí que el amor no siempre se mide en promesas eternas, sino en la forma en que dos personas se sostienen cuando el mundo se tambalea. El invierno se instaló en el barrio como un huésped incómodo que nadie sabía cómo echar. Las mañanas eran frías, las calles desiertas, y la librería parecía resistir como una isla en medio del tiempo. Pero dentro de esas paredes, lo que más pesaba no era el frío, sino la fragilidad creciente de Andrés. Ya no era el mismo hombre que me había leído poemas en voz alta, ni aquel que me había hecho temblar entre las estanterías. Ahora lo veía caminar despacio, arrastrando los pies, con la respiración entrecortada al subir los pocos escalones que llevaban a la trastienda. Sus manos temblaban tanto que a veces no podía abrir una caja de libros, y yo debía hacerlo por él. Solo estoy cansado, decía siempre, intentando restarle importancia. Pero yo lo sabía. Lo veía en sus ojos, en su piel más pálida, en el peso invisible que se acumulaba sobre sus hombros. Me convertí en sus piernas, en sus manos, en su voz cuando no tenía fuerzas. Atendía a los clientes, barría, ordenaba, cobraba. Y cada vez que alguien salía del local con un libro bajo el brazo, me invadía una ternura triste. Estaba cumpliendo el sueño de Andrés, aunque él ya no pudiera hacerlo. Una tarde, mientras lo ayudaba a sentarse en la mecedora de la trastienda, me miró con una sonrisa débil. Clara, ¿te das cuenta de lo que has hecho? ¿Qué he hecho? Pregunté, intentando sonar ligera. Has convertido esta librería en un hogar. Y a mí, me has regalado más vida de la que merecía. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo abracé con cuidado, temiendo romperlo. No digas eso. No hables como si todo estuviera por terminar. Pero en lo profundo de mí lo sabía, la vida nos estaba preparando para una despedida. Las noches se volvieron las más duras. Me acostaba en mi cama, junto a mi madre que dormía cada vez más débil, y me invadía un miedo que me paralizaba. ¿Qué sería de mí cuando Andrés ya no estuviera? ¿Cómo llenaría ese vacío inmenso? Me sorprendía pensando que había pasado 35 años en silencio, sin conocer a un hombre, sin sentir nada. Y ahora, tras unos pocos años con él, la idea de perderlo me parecía insoportable. Era como si en ese tiempo hubiera vivido toda una vida condensada, y ahora me estuvieran arrancando la mitad de mi alma. Una noche, mientras lo veía dormir en la trastienda, con su respiración trabajosa, me descubrí rezando en silencio. Dios, no me lo quites todavía. No estoy lista para quedarme sola. La fe, que tantas veces había sentido lejana, se convirtió en mi único refugio. Porque el miedo era demasiado grande. Y entonces lo comprendí, no temía tanto a la muerte como a la soledad que vendría después. Era una tarde tranquila, de esas en que la librería parecía estar dormida. Apenas entraban clientes, y yo aprovechaba para limpiar el polvo de una estantería alta mientras Andrés revisaba unos papeles en el mostrador. El sol de invierno se colaba oblicuo por la ventana, dibujando líneas doradas en el aire cargado de polvo. De pronto, escuché un ruido seco detrás de mí. Al girar, lo vi desplomado en el suelo, con los papeles desparramados a su alrededor.
Andrés. Grité, dejando caer el trapo. Corrí hacia él. Su rostro estaba pálido, sus labios entreabiertos, los ojos cerrados. Su pecho se movía con dificultad, como si cada respiración le costara un mundo. Me arrodillé a su lado, temblando. Por favor, no me dejes, susurré, apretando su mano fría entre las mías. No recuerdo cómo encontré fuerzas para salir corriendo a la calle y pedir ayuda. Un vecino me acompañó hasta la clínica del barrio, donde lo atendieron con rapidez. Me hicieron esperar en un pasillo helado, con las manos aún manchadas de polvo de libros. Al cabo de 1 hora, el médico salió. Su expresión lo decía todo antes de hablar. Es el corazón, explicó, con voz grave. Está débil, demasiado. Necesita reposo absoluto. Nada de esfuerzos, nada de estrés. Asentí, con lágrimas en los ojos. No era una sorpresa, pero escuchar esas palabras fue como recibir un golpe directo en el pecho. Cuando por fin pude verlo, estaba en una camilla, con el rostro cansado pero los ojos abiertos. Sonrió apenas me vio. Perdona el susto, bromeó débilmente. Me acerqué y lo abracé con delicadeza, como si pudiera romperse entre mis brazos. No vuelvas a hacerme esto, le dije, con un hilo de voz. El cuerpo manda, Clara, respondió, con una serenidad que me partía el alma. Pero aún me queda tiempo, y lo quiero gastar contigo. Lo llevé a casa esa noche, con ayuda. Durante días lo cuidé como a un niño, le preparaba infusiones, lo arropaba, le leía en voz alta. La librería quedó cerrada, y por primera vez sentí que aquel lugar podía desaparecer. El barrio murmuraba, como siempre, pero ya no me importaba. Solo existíamos él y yo. Me descubrí durmiendo en una silla junto a su cama, vigilando cada respiración, con miedo de que en cualquier momento se detuviera. Una madrugada, cuando abrí los ojos después de cabecear unos minutos, lo encontré observándome. Su mirada estaba cargada de ternura. Clara, susurró, si yo falto, prométeme que cuidarás de la librería. Que la mantendrás viva. Me quedé en silencio, incapaz de responder. Finalmente, apreté su mano y dije con lágrimas en los ojos. Te lo prometo. Y en ese instante entendí que la librería sería el legado que nos uniría más allá de la vida. Tras aquel desmayo, la vida cambió para siempre. Andrés ya no volvió a ser el mismo. Se movía despacio, con pasos cortos, y pasaba la mayor parte del tiempo en la mecedora de la trastienda, cubierto con una manta. A veces dormitaba, otras me observaba con esa mezcla de orgullo y melancolía que yo no terminaba de soportar. La librería, en cambio, seguía respirando. Yo era quien subía la persiana cada mañana, quien atendía a los clientes, quien recomendaba novelas o envolvía tomos en papel marrón. Poco a poco, los vecinos dejaron de preguntar por Andrés y empezaron a dirigirse directamente a mí. ¿Qué me recomiendas, Clara? ¿Tienes algo nuevo en poesía? Al principio, esa responsabilidad me asustaba. Pero pronto descubrí que podía hacerlo. Que mis años de lecturas silenciosas, de refugiarme en los libros, me habían preparado sin yo saberlo. Sentía que cada cliente al que aconsejaba era un pequeño homenaje a Andrés, como si a través de mí él siguiera hablando. Él lo sabía. Una tarde, mientras le leía en voz alta un pasaje de Machado, me interrumpió con un hilo de voz. La librería ya es tuya, Clara. No hace falta que lo firme ningún papel. Lo es desde el día en que entraste aquí por primera vez. Me temblaron las manos. No respondí, porque si lo hacía me habría derrumbado en lágrimas. Pero esa frase se quedó grabada en mí como un sello. Los meses pasaron entre rutina y cuidados. Yo alternaba mis días entre la librería y mi casa, donde mi madre seguía cada vez más débil. La sentía desvanecerse lentamente, igual que Andrés, como si el tiempo se hubiera propuesto ponerme a prueba, arrancándome poco a poco a todos los que amaba. En las noches, cuando cerraba el local y me quedaba sola entre las estanterías, caminaba en silencio por los pasillos y acariciaba los lomos de los libros. Cada volumen me parecía un testigo de nuestra historia,
los besos robados, las risas, las lágrimas compartidas. Me preguntaba si algún día tendría fuerzas para seguir allí sin él. Una madrugada, mientras lo cuidaba en la trastienda, me tomó de la mano y dijo con voz cansada: «Cuando yo me vaya, no cierres las puertas. Déjalas abiertas. Haz que la gente entre, lea, sueñe. Ese será mi modo de seguir contigo». Lloré en silencio, apoyada en su hombro. No quería imaginar un futuro sin él, pero dentro de mí algo se preparaba. Sabía que su tiempo se apagaba como una vela al final de la mecha. Y, sin embargo, en medio de la tristeza, había también una certeza luminosa: la librería no moriría. Yo la mantendría viva, porque ya no era solo el legado de Andrés. Era mi vida, mi refugio, mi manera de recordar que un día, entre estanterías polvorientas, descubrí lo que era el amor. El invierno se fue, pero en Andrés el frío parecía haberse quedado para siempre. Su piel estaba más pálida, sus manos más frías, y su voz se apagaba como un susurro. Yo lo cuidaba día y noche, intentando darle calor con mis brazos, con mi presencia, con todo lo que tenía. Pero sabía que se estaba yendo poco a poco, como una llama que se resiste hasta el último instante. La madrugada en que murió, el silencio fue tan absoluto que lo recuerdo como un sonido propio. Estaba sentado en la mecedora de la trastienda, envuelto en una manta, mientras yo le leía en voz baja un poema que le gustaba. Sus ojos estaban cerrados, pero su respiración seguía el ritmo de mis palabras. De pronto, dejó de hacerlo. Andrés, lo llamé con un nudo en la garganta, deteniendo la lectura. No abrió los ojos. Lo toqué, lo sacudí con suavidad, como si pudiera despertarlo de un sueño profundo. Pero su cuerpo ya no respondió. Se había ido en silencio, con la misma calma con la que había vivido los últimos años. Me arrodillé a su lado, llorando con un dolor que no tenía nombre. El mundo se derrumbaba de nuevo, y esta vez no había nada que pudiera sostenerlo. Lo abracé como si aún pudiera retenerlo, como si el calor de mi cuerpo pudiera devolverle la vida. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando por fin logré levantarme, me encontré rodeada de libros, de estantes llenos de historias, y sentí que todo ese universo de papel y palabras era ahora mi única compañía. Los días siguientes fueron borrosos. El entierro, las condolencias, las miradas del barrio que mezclaban compasión y juicio. Yo caminaba como un fantasma, con los ojos enrojecidos y el corazón vacío. La librería permaneció cerrada una semana entera, con la persiana bajada como un duelo en silencio. Una tarde, reuní fuerzas y subí la persiana. El chirrido del metal me atravesó como un eco doloroso. Entré al local, encendí las luces, y me quedé quieta en medio del pasillo principal. Olía igual que siempre, a polvo, a papel, a memoria. Me acerqué a la mecedora donde Andrés solía sentarse. Acaricié el respaldo de madera y me senté allí, abrazando un libro entre las manos. Las lágrimas rodaron por mi rostro, pero esta vez había también una chispa distinta, la certeza de que no estaba del todo sola. Andrés vivía en esas páginas, en cada estante, en cada recuerdo que yo guardaba. «Te lo prometo, Andrés», susurré al aire. «La librería seguirá viva. Aunque yo me quede sola, aquí estarás conmigo». Esa noche dormí por primera vez entre las paredes del local, arropada por el olor de los libros. Y en sueños lo vi sonreírme, con esa calma que me enamoró desde el principio. La última página de su vida se había cerrado. Y ahora me tocaba a mí empezar un nuevo capítulo, aunque todavía no supiera cómo escribirlo. Los días después de la muerte de Andrés se convirtieron en un túnel largo y oscuro. La rutina me mantenía en pie, pero el corazón lo tenía roto. Abría la librería cada mañana, subía la persiana con las manos temblorosas y encendía las luces como si realizara un rito sagrado. El silencio del local era distinto ahora, ya no era un refugio, sino un recordatorio constante de su ausencia. Los clientes seguían entrando, algunos con palabras de consuelo, otros con miradas curiosas. Yo aprendí a sonreírles aunque por dentro quisiera llorar. Cuando me preguntaban por Andrés, respondía con frases breves: «Ya no está, me dejó la librería,
sin dar más explicaciones. El barrio se llenó de rumores, pero poco me importaba. La librería era mía ahora, y en cada esquina sentía su presencia. A veces me sorprendía hablando en voz alta entre los estantes, como si él aún pudiera escucharme. ¿Crees que este libro le gustará al joven estudiante?, preguntaba, y luego me reía sola, imaginando su respuesta. Las noches eran las más difíciles. Me quedaba sentada en la mecedora que había sido suya, leyendo con la lámpara encendida hasta quedarme dormida. El olor a papel y madera se convirtió en mi colchón, en el único abrazo posible. Mi madre seguía conmigo, aunque su salud se deterioraba más cada día. Me preguntaba por qué volvía tan tarde de la librería, y yo le respondía con evasivas. Tal vez ella sabía más de lo que parecía, pero nunca me lo dijo. En su silencio encontré cierta complicidad. Un día, mientras acomodaba novelas en el pasillo del fondo, un niño pequeño entró corriendo con su madre. Tomó un libro de cuentos y lo miró fascinado. Se lo mostré, se lo leí en voz baja, y vi cómo sus ojos brillaban de entusiasmo. Su madre sonrió y me dijo: «Gracias, se nota que usted ama los libros». Esa frase me golpeó como un rayo. ¿Ama los libros? Sí. Pero lo que realmente amaba era lo que los libros me habían dado, a Andrés, su voz leyéndome poemas, su presencia entre estas paredes. Y entonces comprendí que mi tarea no era solo mantener abierta la librería, era mantener vivo su espíritu en cada lector que entrara por esa puerta. A partir de ese día, dejé de llorar tanto. Comencé a organizar lecturas semanales, a recomendar títulos con entusiasmo, a ver en cada cliente una oportunidad de honrarlo. Andrés había muerto, sí, pero a través de la librería seguía respirando. Cada noche, al cerrar, me quedaba unos minutos en silencio, acariciando los lomos de los libros. Y susurraba al aire: «Hoy también seguimos juntos, Andrés». Era mi modo de sobrevivir, de llenar los estantes vacíos de mi corazón con palabras que él me había enseñado a amar. Era una tarde tranquila, de esas en que la librería parecía respirar despacio. Afuera, el sol caía sobre los tejados del barrio, y dentro solo se escuchaba el crujido de las páginas que yo ordenaba en silencio. La campanilla de la puerta sonó, y levanté la vista. Entró un joven, no mayor de 28 años, con una mochila colgada al hombro y el cabello húmedo de sudor, como si viniera de una caminata larga. Su mirada recorrió el local con curiosidad, deteniéndose en las estanterías como quien entra en un templo desconocido. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa tímida. «Me recomendaron este lugar». Me sorprendió. No solían entrar jóvenes, y menos con aquel brillo en los ojos. «Bienvenido», respondí, intentando sonar natural. «¿Buscas algo en especial?». Se encogió de hombros. «Algo que me saque de mi rutina. Soy ingeniero, trabajo demasiadas horas, y necesito una historia que me haga olvidar». Lo llevé hasta la sección de novelas modernas y empecé a recomendarle algunos títulos. Mientras hablaba, me sorprendí a mí misma observando la forma en que me miraba, con atención, con interés verdadero, como si cada palabra mía le resultara valiosa. Hacía mucho tiempo que no sentía eso. Tomó uno de los libros que le mostré y lo hojeó con cuidado. «¿Este te gusta a ti?», preguntó. La pregunta me descolocó. Nadie me lo había hecho en años. Siempre era yo quien recomendaba, quien escuchaba. «Sí», respondí con un hilo de voz. «Lo leí hace un tiempo. Es intenso, pero también esperanzador». Él sonrió. «Entonces lo llevo. Confío en tu criterio». Cuando se acercó al mostrador para pagar, sus ojos se encontraron con los míos y sentí un estremecimiento extraño. No era el amor profundo y sereno que había sentido con Andrés, pero sí una chispa, una inquietud que me recordó que todavía estaba viva. «Soy Daniel», se presentó al salir. «Volveré a contarte qué me pareció». La campanilla sonó otra vez al cerrar la puerta, y me quedé sola con el eco de su voz. Apoyé las manos en el mostrador, sintiendo un torbellino en el pecho. Durante años,
mi vida se había reducido a cuidar de mi madre y sostener la librería en memoria de Andrés. No había espacio para nada más. Pero ese joven de 28 años había abierto una rendija inesperada. Esa noche, mientras cerraba las luces del local, pensé en lo extraño que era el destino. Cuando creía que todas mis páginas estaban ya escritas, de pronto aparecía alguien que parecía dispuesto a empezar un nuevo capítulo conmigo. Pasaron algunos días antes de que la campanilla de la puerta sonara y lo viera entrar de nuevo. Daniel traía el mismo aire fresco de la primera vez, aunque esta vez con el libro que le había recomendado bajo el brazo. Sonrió apenas me vio, como si realmente hubiera venido solo a hablar conmigo. Tenías razón, dijo, dejando el libro sobre el mostrador. Es intenso, pero me atrapó. Me reí suavemente, con una timidez que no recordaba en mí desde hacía mucho tiempo. Me alegra. ¿Lo terminaste tan rápido? Cuando algo me gusta, no lo suelto. Me miró directamente, y añadió, creo que volveré seguido por tus recomendaciones. Comenzó así una rutina inesperada. Cada semana aparecía con una excusa distinta, un nuevo título, una consulta, incluso para saludarme cuando pasaba cerca. Al principio lo recibía con la distancia que creía necesaria, pero poco a poco sus visitas fueron llenando un espacio en mí que había estado vacío demasiado tiempo. Nos sentábamos en la mesa del fondo, entre montones de libros, y hablábamos durante horas. De su trabajo como ingeniero, de sus frustraciones, de mis recuerdos de infancia, de los poemas que Andrés me había leído alguna vez. Lo sorprendente era que me escuchaba de verdad. No fingía, no se distraía, cada palabra mía parecía tener peso para él. Una tarde lluviosa, mientras acomodábamos libros juntos, nuestras manos se rozaron sobre una portada. El gesto fue mínimo, pero sentí un estremecimiento que me devolvió a mis primeros días en la librería, cuando el roce con Andrés me parecía suficiente para encender un incendio. Me aparté enseguida, confundida. Perdona, susurré. Daniel sonrió, tranquilo. No tienes que disculparte por nada. No insistió. Esa calma suya me desconcertaba, porque no buscaba forzar nada, solo estar. Pero esa simple presencia me conmovía. Esa noche, en casa, mientras mi madre dormía como de costumbre, me descubrí pensando en él. En su voz joven, en su forma de mirarme, en cómo me había devuelto un nerviosismo que creía apagado para siempre. Me invadió un sentimiento contradictorio, culpa por dejar que alguien más se abriera camino en mi corazón, y alivio al sentir que aún había vida en mí más allá de la tristeza. Cuando regresó unos días después, me trajo un café caliente en un vaso de cartón. Pensé que estabas cansada de preparar siempre el tuyo, me dijo. Reí, sorprendida. Y por primera vez en años, me dejé cuidar. Ese gesto pequeño me hizo entender que, quizá, el destino volvía a escribirme una nueva página. El invierno dio paso a la primavera y, con ella, los primeros rayos de sol comenzaron a colarse entre las estanterías de la librería. Había flores en los balcones, risas en la plaza, y un aire renovado que parecía contagiarlo todo. Yo seguía llevando la librería con la misma rutina de siempre, pero dentro de mí algo había cambiado, ya no me sentía sola en aquel espacio. Daniel aparecía cada vez con más frecuencia, y su presencia llenaba los silencios que antes me pesaban como piedras. Una tarde de abril, la librería estaba vacía. Yo acomodaba unos tomos en el pasillo del fondo cuando escuché la campanilla de la puerta. Daniel entró, con su sonrisa de siempre y un ramo de margaritas en la mano. Para ti, dijo, tendiéndomelo. Me quedé inmóvil, con las flores entre mis dedos, sin saber qué decir. Nunca nadie me había regalado algo tan sencillo y tan hermoso. No tenías por qué, susurré, con la voz quebrada. No es un por qué, Clara, respondió, mirándome a los ojos. Es un porque sí. Porque me gusta estar aquí contigo. El silencio se llenó de un calor distinto. Dejé las flores sobre la mesa y me quedé mirándolo. Durante años había pensado que mi vida ya estaba escrita, que mi única historia era la de Andrés, que después de su partida solo quedaba la soledad. Pero en ese instante comprendí que la vida aún podía ofrecerme algo más. Me acerqué despacio y, temblando,
Apoyé mi frente contra su pecho. Sentí la firmeza de su cuerpo joven, el latido acelerado bajo mi oído. Y rompí a llorar. Tengo miedo, Daniel, confesé. Miedo de abrir otra vez mi corazón y perderlo todo de nuevo. Él me rodeó con los brazos, fuerte y sereno. No tienes que prometerme nada. Solo déjame estar. Esa frase, tan simple, me desarmó. Lo abracé más fuerte y, por primera vez desde la muerte de Andrés, sentí que no estaba sola. En los días siguientes, lo dejé entrar poco a poco en mi mundo. Compartimos lecturas, cafés, largas conversaciones mientras la librería se iba vaciando al anochecer. No era la pasión secreta y prohibida que había vivido antes, sino algo distinto, fresco, luminoso, lleno de promesas. Una noche, mientras cerraba la persiana, Daniel me tomó de la mano y me dijo con una sonrisa: Clara, esto puede ser el inicio de algo nuevo. Y entendí que tenía razón. Que la vida no me estaba obligando a olvidar a Andrés, sino a aprender a amar de otra manera. La librería seguía siendo mi refugio, mi herencia, mi memoria. Pero ahora también era el lugar donde un futuro podía empezar. Miré a Daniel, con su juventud, su energía, su forma de mirarme como si yo fuera más que mi pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití soñar con lo que vendría. Esa noche recé en silencio, agradeciendo a Dios por los caminos inesperados, por los amores que llegan y se van, por las pérdidas y los comienzos. Y me prometí no tener más miedo. Porque, después de todo, había aprendido que cada vida es como un libro, se cierran capítulos, se pierden páginas, pero siempre hay espacio para escribir algo nuevo. Hoy sé que nada en la vida es casualidad. Dios me puso en el camino a Andrés para despertarme del silencio, y más tarde me dio la fuerza para seguir adelante cuando él partió. La librería fue mi refugio, mi legado y también mi prueba. Y cuando creí que todo había terminado, él me envió a Daniel, recordándome que siempre hay un nuevo comienzo, incluso después del dolor más grande. La vida es como un libro, cada capítulo tiene su final, pero siempre podemos abrir una página nueva. Y lo más importante es no perder nunca la fe en que Dios escribe con nosotros, incluso cuando creemos que las palabras se han agotado. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartirla. Cada suscripción es una forma de seguir escribiendo juntos nuevas historias llenas de amor, esperanza y vida.